Don Chambitas presenta Chambiología, un proyecto de podcast comunicado por Hugo Hernández. ¿Qué onda, compitas? Gracias por darle play a este nuevo episodio de Chambiología. En el capítulo anterior les compartí mi historia personal sobre quién es Hugo Hernández, sobre quién es Don Chambitas y sobre cómo me convertí en reclutador de perfiles de software. Durante mi carrera profesional como reclutador, alguna vez me pregunté, ¿cómo fue que este proceso, este ritual que la gente hacemos para seleccionar a alguien para un puesto laboral, cómo fue que comenzó? Ya saben, esta onda de enviar un currículum, citarte una entrevista, entrevistarte. ¿Cómo fue que todo esto tuvo origen? Entonces me clavé en una breve investigación sobre la historia del reclutamiento y en este capítulo quiero compartirles los datos, las historias más interesantes que descubrí sobre cómo el reclutamiento se convirtió en una industria. Cabe destacar que las historias y los datos que a continuación escucharás es conocimiento que descubrí aquí mismo en internet. Así que si hay alguien que escucha este episodio que sabe de algún dato histórico que yo haya omitido en la historia, favor de hacernos un paro y escribirlo en los comentarios de este video. Ahora sí, comenzamos. La gente cree que mi profesión, o sea, ser reclutador, es un perfil relativamente nuevo, que se creó ahora con la industria de tecnologías de información, pero en él es una chamba que se hace desde antes de Cristo. El primer programa de referidos del que se tiene dato en la historia lo comenzó el político y militar Julio César en el año 55 antes de Cristo, cuando a este se le otorga la posibilidad de ofrecer a sus soldados la cantidad de 300 sestercios, una moneda de la antigua Roma, a cada soldado que refiriera a un soldado más para la armada romana, siendo esta cantidad, los 300 sestercios, lo equivalente al 30% anual de lo que ganaba en ese entonces un soldado romano. Así de en serio se tomaban el reclutamiento desde ese entonces. Pero bueno, al igual que el ser reclutador, programador, diseñador, el ser soldado, el ser legionario de la Armada Romana, también requería de ciertas características, también tenía ciertos requerimientos, no era para todas las personas. Ahí les van cuáles eran los primeros requerimientos que se les pedía a los primeros soldados que se reclutó en la historia. Primer punto, tenían que ser ciudadanos romanos, no tenían que tener antecedentes penales. Debían tener una edad de entre sus 20 años, súper chavitos. Debían tener una estatura mínima de 1,72, justo lo que yo mido. Yo en cuanto nomás hubiera pasado de panzazo ese requerimiento. Debían de ser de preferencia hombres provenientes del campo. Debían de ser hombres físicamente sanos. Debían de contar de preferencia con algo de simpleza, y escuchen bien esto, con algo de ignorancia para no cuestionar las actividades que se les ponían a hacer. ¿No les suena esto algo familiar? Roma necesitaba entre 7,500 y 10,000 de estos soldados anualmente. Y era tanto el requerimiento de estos soldados que de pagarles sal se creó el primer salario y los primeros beneficios para poder atraer a más gente a que aplicara a estas candidaturas. Y este dato es bien interesante. La palabra salario, etimológicamente hablando, no proviene de nada que tenga que ver con dinero, proviene de sal. Pues sal era el primer producto que se daba a cambio de tu chamba como soldado en la Armada Romana. Dando el salto a nuestra era después de Cristo, el primer suceso del que se tiene un dato histórico en temas de reclutamiento fue en 1650, esta vez en Londres,
cuando el comerciante y escritor Henry Robinson le propone al Parlamento inglés abrir una oficina que en ese entonces él llamó Office of Addresses and Encounters, con la finalidad de vincular empresas con gente buscando chamba. Su propuesta fue rechazada por el Parlamento inglés, pero Henry Robinson no se quedó con las ganas y por su propia cuenta abrió lo que se tiene como conocimiento de la primera oficina de reclutamiento, muy probable de manera ilegal. Las malas prácticas laborales que se vivieron durante la época de la Revolución Industrial hicieron que varias banda trabajadora a nivel mundial se fuera rebelando, y específicamente el 1 de mayo de 1866 en la ciudad de Chicago se rebeló la gente obrera, logrando con su rebelión que la jornada laboral bajara a 8 horas al día. Antes de esa rebelión, las jornadas duraban de 12 a 16 horas al día. Pues bueno, ese capítulo, ese dato histórico de los mártires de Chicago merece todo un capítulo de chambiología, pero lo dejaremos para el siguiente mayo. El primer cartel de reclutamiento del que se tiene registro en los Estados Unidos data de 1862, en el que se invita a hombres a ser voluntarios y no obligados a ser parte del ejército. Ahora entiendo por qué cada vez que digo a la gente que soy reclutador, sobre todo a gente de mayor edad, siempre se me quedan viendo con una cara, con una incógnita en la cara de decir, ¿qué es reclutador? Pero ya me entienden después de que les explico que lo que recluto son perfiles de software engineers. Ok, continuando con la relación entre sucesos bélicos y el reclutamiento, ahora vámonos hasta el siglo XX con la llegada de la Primera Guerra Mundial, que esta sí que trajo sucesos importantes para la historia del reclutamiento. Se dice que en 1917 el psicólogo estadounidense Arthur S. Otis creó el primer test de aptitudes para probar las habilidades humanas. Con dicho ejercicio se evaluaron a más de 1.700.000 hombres que aplicaban para incorporarse a la Armada de la Primera Guerra Mundial. Las pruebas del Otis Group Intelligence siguen siendo utilizadas para probar a personas que ingresan a la militarización en los Estados Unidos. Encontré que es el primer póster que al comenzar la Primera Guerra Mundial se comisionó el diseño al artista Alfred Litt, utilizando la imagen del entonces secretario de guerra Lord Horatio Kitchener bajo la leyenda Your Country Needs You, o Tu país te necesita en español, con el que se hacía un llamado a que jóvenes se inscribieran a la militarización. Ya dejando a un lado los temas de convocar gente para guerra, una de las historias de reclutamiento que más me fascinó cuando estuve documentándome para contarles este episodio fue el de la agencia que eventualmente se convirtió en lo que hoy conocemos como Adecco. Resulta que en 1919, en Londres, Alfred Marx, después de haber trabajado por varios años en la industria hotelera, decide incursionar en lo que se le llamaba la industria del Hospitality Recruitment, abriendo la primera agencia de servicios de catering, que después se hizo todo un boom en Londres y que llegó a prestar servicios de talento a más de 70 países. Se dicen historias bien chingonas de esta historia de Alfred Marx. Tuvo una oficina ahí en una de las principales calles céntricas de Londres, en los que la gente en aquel entonces, estamos hablando de 1919, iba físicamente a checar si en el pizarrón donde ponían la información de las vacantes, habría alguna donde tú como buscador de chamba podrías cubrir los requerimientos y aplicar. Si había alguna vacante en la que tú aplicaras, la entrevista podría ser en ese mismo momento.
Si eras seleccionado para trabajar en la empresa de Alfred Marx, podrías ser contratado para trabajar como mesero, cocinero, en algún evento dentro de la ciudad o para irte de tour incluso en algún barco. Cuando Alfred Marx fallece, su hijo Bernard Marx continúa con el liderazgo de la empresa y eventualmente la agencia se convierte en una agencia de reclutamiento de todo tipo de perfiles, no solo de perfiles de meseros como le inició su padre. En 1977, esta empresa que había comenzado Alfred Marx es comprada por otra agencia de reclutamiento suiza y con el paso de los años se rebrandea con el nombre de Adecco. Por si quieren conocer la historia completa, les voy a dejar los links en los comentarios de este video. El dato chido musical de esta historia es que en 1980 el ex Beatle Paul McCartney menciona a Alfred Marx en su rola Temporary Secretary. Les dejo también el link de la rolita aquí en YouTube. El concepto de reclutamiento que seguimos teniendo al día de hoy tiene sus orígenes en esta parte de la historia, en la Segunda Guerra Mundial, pues fueron tantos los hombres que se enviaron a la guerra que los puestos que estos tenían en la vida personal pues debían de ser cubiertos. Es ahí cuando las agencias de reclutamiento se empiezan a instalar, ahora de manera legal, en los países participantes en esta guerra. Cuando la guerra termina, la principal chamba de estas agencias de reclutamiento era apoyar a los veteranos a encontrar una nueva chamba. Entonces, la práctica de revisión de currículums se convierte en la actividad principal de estas agencias de reclutamiento. Vean cómo siempre la historia se repite. Ahora en 2023, en la industria tecnológica, con toda esta despedidera que se está viendo por temas económicos y demás, ahora la práctica de nosotros los recruiters es justo revisar currículums y para apoyar a que esta gente que está siendo despedida encuentre una nueva chamba, como se hacía esta práctica en la Segunda Guerra Mundial. Al final de cuentas, la historia es un ciclo. A finales de 1970s y principios de los 80s, el periódico y el perifoneo eran la herramienta principal para fines de reclutamiento. Imagínense que los periódicos le dedicaron hasta una sección especial al listado de vacantes de cada región. Entonces, el periódico, la televisión y el perifoneo eran para los reclutadores de ese entonces lo que para nosotros los reclutadores modernos es Twitter, Facebook y LinkedIn. Y si hablamos de herramientas, una super herramienta que ya se tenía en ese entonces era el teléfono. Entonces, la gente, después de leer la vacante en el periódico o de escuchar en la televisión que anunciaban alguna vacante, llamaba al teléfono de la empresa empleadora para pedir información sobre la vacante, siendo la finalidad principal en esta llamada el concertar una primera entrevista que en ese entonces era presencial en algún restaurante, en algún bar o en alguna cafetería. Un dato interesante que en esta parte de la historia menciona Jan Texe en su libro Full Stack Recruiter es que al no tener tanto acceso a empleos como lo tenemos ahora, la gente pasaba la mayor parte de su vida laboral en una misma chamba. A mí como que me gusta mucho esa era. Sé que al día de hoy la oportunidad de tener una entrevista mediante una videollamada es genial porque te ahorra distancias y tiempos, pero a mí en lo personal me encantaría que las entrevistas fueran otra vez face to face. Ya para los 90s, con la computadora instaladísima en nuestras casas, no solo como herramienta personal, sino como herramienta de chamba, surgen los ATS, que son los Application Tracking Systems, un software que vino a hacernos un paro a nosotros los reclutadores, pues como su nombre lo dice, nos apoya a llevar un tracking, un registro de todas las personas con las que hablamos en un día. Si por aquí personas del reclutamiento que me están escuchando que se dedicaron a esto antes de los ATS, me entiende bien cómo antes toda la documentación de un candidato tenía que ser guardada físicamente en
carpetas y respectivamente estas carpetas guardadas en archivos. Con la accesibilidad que comenzó a tener el Internet a finales de los 90 en el mundo entero, nacen los famosos job boards, que básicamente son sitios en Internet donde la gente encontramos un listado de vacantes. El primer job board que se tiene registro es el sitio de Career Builder, que nace en 1995 para mostrarnos vacantes que podrías encontrar tanto en tu localidad como en otro país. Por si tienen la duda, el sitio de Career Builder todavía existe y claro que después de casi 30 años de existencia, al día de hoy está renovadísimo. Para el reclutamiento, esto de la era del Internet le cayó como anillo al dedo, pues jamás la información de una vacante le había llegado a tantos oídos, en este caso a tantos ojos, como lo hizo el Internet. Pues ni el periódico, ni la radio, ni la televisión lograban que la información de vacantes llegara a una audiencia tan grande como al día de hoy lo logra un tweet. En el 2003 nace LinkedIn y aunque es la red social que más ha tardado en agarrar fuerza, pues culturalmente no es tan divertido estar en una red social profesional. Al día de hoy, después de 20 años, si logras tener una buena estrategia para vender tu perfil ante las empresas, puedes tener acceso a muy buenas chambas en LinkedIn. Después de los job boards, que ya expliqué que son básicamente sitios web donde se cuelgan empleos, vienen los job aggregators, que también son sitios web donde la gente encuentra vacantes, pero la diferencia entre los job aggregators y job boards son que estos últimos cuentan con una herramienta de tipo Search Engine, que lo que logra esta herramienta es compilar empleos de diferentes sitios web, incluyendo de mismos job boards. Total que en 2004 nace el job aggregator Indeed, logrando que la gente pueda tener acceso a empleos o a la información de diferentes vacantes desde una misma interfaz sin tener que meterse al sitio web de cada empresa. Un claro ejemplo del job board más conocido en México es OCC Mundial. Recuerdo haber utilizado OCC Mundial como administrador en mi primer chamba en el 2006, gracias a que mi empleador de ese entonces pagaba la membresía como administrador. Entonces, mi experiencia fue muy buena porque subíamos la información de las vacantes, la gente revisaba el sitio de las vacantes para ver a cuál aplicaba su experiencia. Después mandaba su aplicación y yo como administrador podría tener acceso a la información de la persona aplicante. Era muy sencillo nada más para mí postear la vacante y después accesar a la información de los candidatos y marcarles para una primera entrevista. En términos generales, para mí el Internet siempre ha sido la fuente para atraer talento y después todas las actividades de reclutamiento me gusta hacerlas a la vieja escuela. Aquí en esta parte de la historia se empieza a dar el caso contrario de la era de la pre-computer era. Pues como cada vez se empezó a tener más acceso a más y mejores vacantes, en este caso presenciales, la gente nos empezamos a mudar cada vez más de nuestra región de origen. La llegada de las redes sociales le vinieron a dar un giro completo al reclutamiento, pues Twitter y Facebook pasaron a ser la herramienta principal para postear chambas. Claro, los job aggregators, los job boards de los que hablé en la era anterior, siguen haciéndonos un paro a nosotros los reclutadores, pero es nuestra marca en las redes sociales la que ha hecho que la interacción incluso con los candidatos tenga un acercamiento más humano, pues ahora los candidatos no se tienen que esperar a que el reclutador le conteste un correo o le regrese una llamada para darle una información sobre la vacante. Ahora es mediante replies en tweets o mediante comentarios en Facebook que nosotros los reclutadores nos hemos acercado más a los candidatos. La llegada de la inteligencia artificial en el 2016 también le vino a dar un giro importante al reclutamiento,
Pues es con esta herramienta que cada vez las personas que buscan chamba pueden tener acceso a más y mejores vacantes, así como las empresas con la inteligencia artificial pueden acercarse a más talento. De hecho, se dice que con la llegada de esta inteligencia artificial, nosotros los reclutadores estamos a un paso de perder nuestra chamba, pues la inteligencia artificial va a seleccionar por su cuenta. Y sí, estoy seguro que varias personas van a poder lograr tener más chambas debido a la inteligencia artificial, porque esta herramienta es justo lo que hace, poder matchear la información del currículum de alguien con la información de la descripción del puesto. Pero ¿qué de esas personas que no se saben vender en su currículum? Al carecer la inteligencia artificial de empatía, no podría denotar el potencial de una persona como solamente otra persona lo podemos ver. Somos las personas las únicas que contratamos personas, porque somos las que entendemos en la mirada de alguien el potencial que se tiene de una persona. Es difícil predecir el futuro, tanto del futuro del clima como del futuro de la economía, así como es difícil también predecir para mí el futuro del reclutamiento. Pero creo firmemente que las cosas deben regresar a su origen. Y así como antes de Cristo, Julio César comenzó a reclutar con base en los referidos de las personas que él ya tenía en su equipo, así estoy seguro que el reclutamiento en el futuro seguirá basándose en las personas más acercadas a las que ya formamos un equipo de trabajo. Para mí el futuro del reclutamiento se basa en apoyarnos de herramientas tecnológicas para poder llegar a más gente, pero seleccionando desde la empatía de una persona. Pues repito, únicamente somos las personas las que podríamos identificar el talento de otras personas. Gracias por llegar a este minuto de su segundo episodio de Chambiología. Les invito a darle like y suscribirse a este canal de Chambiología. Y si también quieren estar en contacto conmigo en mis redes personales, les recuerdo que me encuentran como Don Chambitas en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. It's the first step out of bed when the clouds start rolling in, when the flowers lose their heads. Este episodio de Chambiología fue presentado por Don Chambitas.